¿Qué va a hacer? Si tiene nietos o tiene hijos y en la escuela le dicen, pues tienes que traer ta. ¿Qué va a hacer? Vas a participar de ta. ¿Qué va a hacer? Si usted vive en alguna privada, en alguna residencial, en algunas ya están los adornos monumentales, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? ¿Hay alguien aquí, perdón? Pregúntele a Dios, vaya a la Biblia, deje que el Espíritu Santo le guíe y la palabra le guíe. El Halloween no es una actividad cristiana, no es una actividad bíblica, no es una actividad donde el Hijo de Dios, los hijos de luz de Dios deben o debieran participar. Amén. Ay, hermanos, bueno. La otra cosita, vamos a hacer un paréntesis hoy. Hemos estado viendo los 3 sueños de Dios, ya vimos 2, pero hoy vamos a hacer un paréntesis para pensar por qué, fíjense cómo lo estoy poniendo, en presente. ¿Por qué es importante la reforma del siglo XVI? Miren, y en el transcurso del mensaje vamos a contestar la pregunta, ¿por qué es importante? Pero la reforma después de la vida, muerte, pasión, resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés, la reforma fue el suceso más importante de la iglesia cristiana. Fue un avivamiento, fue un movimiento guiado, dirigido por el Espíritu Santo para dar a conocer o para buscar regresar a las verdades bíblicas que se habían perdido. Entonces, hermanos, no se trata solo de historia. Algunos de ustedes piensan que solo se trata de historia. No, señor, no se trata solo de historia. Algunos me dicen, pues para un dato histórico, pues entro a internet y ahí me dicen, no se trata solo de historia. Se trata de volver a las escrituras. No se trata solo de historia, sino se trata de volver, de vivir, de estar en la pureza del Evangelio. Se conoce en la historia como las 5 solas de la Reforma. Sola Escritura, solo la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia, la palabra de Dios, es la única regla de fe y práctica. No es la Biblia más el libro del Mormón. No es la Biblia más la perla de gran precio. No es la Biblia más la tradición de la iglesia. Solo Cristo. Cristo no tiene chambelanes. La obra que hizo Cristo por usted, perfecta, completa, no necesita nada más. 3, solo por gracia, es por la gracia de Dios. No es voy a hacer una obra, voy a ver
¿Qué hago para recibir el favor de Dios? No. Cristo ya lo hizo. Y decía Lutero y los reformadores, todos los reformadores fueron muchos. Solo a Dios la gloria. Entonces, ¿por qué es importante la reforma? Y empiezo diciéndole, la reforma no ha terminado. La reforma no ha terminado. Trate de estar despierto y seguir el mensaje. No puede haber terminado la reforma y no debe terminar la reforma hasta que todos aquellos que se llaman cristianos, la Biblia dice, óigame, un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo. Hoy no tenemos eso. ¿Cuál es el impacto? ¿O qué impacto debe causar en su vida y en mi vida? ¿Qué impacto debe causar en nosotros, en ustedes? ¿Por qué digo yo que es bien importante? Empecemos con Judas. Libro de la Biblia, Judas. Judas 3. Judas 3. Queridos hermanos, con el gran anhelo que tenía pensando escribirles acerca de la salvación que compartimos, la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirlo sobre otro tema para rogarles. ¿Qué cosa? La versión 60 que usted tiene dice, para que contendáis, para que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre. ¿A quién? Al pueblo. ¿Quién es el pueblo santo de Dios? Oiga, dígame siquiera. Bueno, es que si no se considera santo, si usted no cree que Cristo Dios ya le santificó, pues sí. ¿Son o no son? ¿Creen? Hermanos, ay Señor, vea qué importante lo que dice este apóstol, vea qué importante. Entonces la reforma no ha terminado, porque nos está diciendo la segunda parte de este versículo, dice, para animarlos a que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre al pueblo santo de Dios. Mire, muchas redes sociales están haciendo un mal terrible a muchos cristianos. Y muchos cristianos le creen más a lo que ven y oyen en los videos o en alguna plataforma en lugar de ir a la palabra. Hay muchas cosas. Y a ver, usted tiene responsabilidad. Usted tiene responsabilidad para animarles a que defiendan la fe que Dios les ha confiado una vez y para siempre, para animarles a que defiendan. Pero es más fácil participar del Halloween que defender la fe.
Yo no creo, pastor, pero para no tener problemas, yo quiero la fiesta en paz, dicen, ¿verdad? Pues mejor les da 500 pesos o 1000 pesos. Más fácil. Lo que dice la Biblia. ¿Qué le dice Dios o su Biblia dice lo mismo? ¿O parecido? ¿O es diferente lo que dice su Biblia? Yo creo que es igual. Primer punto. La reforma nos recuerda lo que somos. Primer libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primer libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Sepas cómo debes comportarte. Sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. ¿Quién es la familia de Dios? ¿Quién es la familia de Dios? ¿Es usted familia de Dios? Amén. Ahora sí, parece que ya van agarrando. Amén. Felicito, gracias. Para que sepas cómo debes comportarte, cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente. ¿Es usted una iglesia del Dios viviente? ¿Qué más es según el texto? Mira, dice ahí, columna y fundamento. Doña Toñita, ¿es usted columna de la verdad? ¿Es usted baluarte de la verdad? ¿Sí? Amén. Columna y fundamento de la verdad. ¿Somos como iglesia o somos como pueblo de Dios? Eso debemos de ser. Por eso es importante conocer la Biblia para poder hacer eso. Por eso es importante ser guiado por el Espíritu Santo para tener valor, para tener autoridad, para que Dios dé palabra de qué vamos a decir, cómo vamos a actuar. Entonces la reforma protestante es importante para la iglesia del siglo XXI, para nuestro tiempo, porque nos recuerda lo que somos. Nos recuerda lo que somos, es decir, necesitamos recordar lo que la iglesia es en este mundo. Este mundo que dice la Biblia allá en Corintios, 2 Corintios 4, que el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento a las personas. El Dios de este mundo, dice, les ha cegado el entendimiento a las personas. Allá en 2 Corintios 4, 3 y 4. Pero usted no está cegado de su entendimiento, porque usted es el pueblo de Dios. Porque usted es, dice ahí, columna y fundamento de la verdad. ¿Se considera así? ¿O quién sabe? Vea qué importante, hoy la gente ya no quiere estudios bíblicos. Miren, hoy me dicen voy a venir y no vienen, hermana. ¿Qué me aconseja que haga? Renuncio. ¿Vienen? Entonces, ¿cómo? ¿A quién le voy a enseñar? Su problema es. Hermanos, para hacer eso necesitamos, para hacer columna y fundamento de la verdad de Dios.
de la verdad de la Biblia, usted necesita conocer la palabra, estudiar la palabra. En un lugar confiable, en una iglesia de sana doctrina. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14 y 15. No descuides el don espiritual que recibiste. No lo descuides. Presta mucha atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas. Entrégate de lleno. No tengo tiempo. Tengo que trabajar. Tengo que estudiar. Me he dejado mucha tarea. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Entonces, regresemos. La iglesia. La iglesia son todos los cristianos nacidos de nuevo, que han tenido una experiencia de salvación con su Señor y con su Salvador. Y la primera cosa dice que es, me lo quitaron, déjenme ir a la Biblia. Primera de Timoteo 3, ¿qué dijimos? ¿Se acuerda? Fundamento y columna. Fundamento y columna. Mire qué descripción. Columna y fundamento. Es una descripción arquitectónica. Fundamento y columna. Debe significar mucho para nosotros. Mire, las columnas juegan un papel o desempeñan un papel importante. Si quitamos esta columna, porque al pianista ya no lo ven, entonces dice, voy a quitar la columna para que me vean y para que yo vea a la gente. ¿Qué pasa? ¿No pasará nada si se quita la columna? Se puede mover, hermano. Que no le guste, no se puede. ¿Esa pared se podrá quitar? Sí. Si no es pared de carga, se puede quitar. Porque aquí en la región usan paredes de carga, ¿verdad? Mire, es muy importante lo que la iglesia es. Fundamento y columna y fundamento de la verdad. Muy importante. O sea, ¿qué nos quiere decir? Quiere decir que la iglesia es, que la iglesia debe, que la iglesia está para sostener la verdad. No solo estamos para ser bendecidos por Dios, no solo estamos para ser sanados, para que Dios oiga su oración y le conceda todo lo que usted quiere. También servimos para sostener la verdad, para proteger la verdad, para cuidar la verdad. ¿Nadie dijo amén? ¿No están de acuerdo? La Biblia lo dice, no lo estoy diciendo yo. La iglesia es donde la verdad existe.
o donde la verdad debe existir. Miren, hay hermanos que me dicen, pastor, he andado por muchas iglesias. Y así va a seguir y así va a morir. Sí. Aunque no lo crea, hermana. Céntrese, enfóquese, conozca, aprenda, sepa la verdad de Dios, la verdad bíblica. Porque si es la iglesia, no puede andar en tantas iglesias buscando la verdad. Porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Mira, espiritualmente hace el trabajo de una columna, está sosteniendo. Y allá hay otra columna, y allá hay otra columna, y allá hay otra. Mire cuánta columna pusieron acá. ¿Qué significa? Que están sosteniendo la verdad, cuidando la verdad. Donde la iglesia es donde la verdad está presente. La verdad de Dios está presente. Por eso es bien importante. Pero también dice, la iglesia sostiene la verdad. Si sostiene la verdad la iglesia, ¿qué sería lo contrario? Si sostiene, si defiende, si cuida la verdad, ¿qué no debe de hacer? Si sostiene, si cuida, si protege, si defiende, si busca, si trata de estar en la verdad, ¿qué no debe de hacer? Miren, no siempre van a tener pastores que les explique. Y yo ya estoy viejito y algunos ya no me quieren, eso, cualquier rato ya no me van a ver. Aprenda a estudiar, a pensar por usted mismo, con la Biblia en la mano, o el ¿cómo se llama? Ahí en su celular. Si somos los que sostenemos y cuidamos la verdad, ¿qué no hay que hacer? Por eso, miren, si cuidamos la verdad, si defendemos la verdad, si propagamos la verdad, si tenemos la verdad, ¿qué no hay que hacer? No repitan lo que ya dijimos. ¿Qué no hay que hacer? Muy sencillo. Si somos eso, cuidar la verdad, mantener la verdad, proteger la verdad, vivir en la verdad de Dios, no podemos tolerar la mentira. Si la Biblia no dice, ¿por qué dice usted que vamos a hacer eso? Es que me gusta, pastor. Es otra cosa. Hay cosas que a mí no me gustan, que tengo que hacer como pastor, pero las hago porque Dios dice, hazlo. Mire, no podemos tolerar la mentira. No podemos aceptar la mentira, aunque se haga popular. Aunque en otros lados esa mentira esté proliferando, esté creciendo, esté abundando. Allí estaba la iglesia desde el siglo V hasta el siglo XIV. Por eso se le conoce en la historia como el periodo del oscurantismo. ¿Se han oído, verdad? El periodo del oscurantismo. Oscurantismo es la práctica deliberada de evitar que determinados hechos y determinados conocimientos
sean difundidos y aprobados. ¿Cuántos años? Cientos de años que el pueblo de Dios no tuvo acceso a la Biblia. Prohibido leer la Biblia. No se leía la Biblia. Por eso la Iglesia Católica quiso matar muchas veces a Martín Lutero, porque Martín Lutero, una de las primeras cosas que hizo fue traducir la Biblia de latín al alemán, que era su lengua natal. Somos columna y fundamento de la verdad. Entonces, tenemos la palabra de Dios como nuestra única regla de fe y práctica. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4. Llegará el tiempo en que la gente no quiere escuchar más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras mitos y fábulas. Dice la Biblia, segunda de Timoteo 3 y 4. Eso pasó. Eso está pasando. ¿Sabe cuánta gente me ha dicho a mí, Pastor Mancilla, enséñenos sobre la prosperidad? Si usted se pone a predicar la prosperidad, mire, se va a llenar la iglesia. Así como la enseñan, así como se está enseñando, la Biblia no habla de eso. No habla de eso la Biblia. Dios quiere bendecirle, Dios quiere prosperarlo, pero no como hacen algunos, que si usted siembra 1,000 pesos, va a recibir 5 o 6 mil pesos. Ofrendamos por amor, por gratitud a Dios. Ofrendamos. Y la Biblia dice, cada uno dé, ¿cómo? Como propuso, ¿dónde? En su corazón. ¿No por qué? No por necesidad. No por coerción. No porque te obliguen, no porque te manipulen, porque Dios ama ¿a quién? Que voluntaria. Aquí decimos, si tiene de ofrende, no tiene, no se preocupe, vamos a ayudarle para que tenga. Oiga, hubieran dicho amén siquiera allí, hombre, a ver si no dicen amén, entonces quiere decir que ay, hermanitos. Bueno, segunda cosa, ¿por qué es importante la reforma? Segunda de Timoteo 4:2, que ya leímos. Predica. Te pido encarecidamente, dice, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y con buena enseñanza. Hermano, la reforma protestante es importante hoy, en el siglo XXI, debido a que nos recuerda lo que debemos hacer. Anunciar la palabra, ¿ya lo vio?
Es importante notar que el deseo o recordar el deseo o el propósito del Papa León X. En honor a él, el Papa actual se llama León X. León X, el primero, tenía el deseo de seguir construyendo lo que hoy se conoce como la Basílica de San Pedro. Y la necesidad de dinero para ese proyecto. Entonces, la enseñanza era, da tu cierta cantidad y van a ser perdonados los pecados de tu muerto. Lea la historia. Cualquier autor de la historia que usted lea. Lo que hoy se conoce como las indulgencias. Pautando, ya. Y tan pronto yo termine de pagar, entra al cielo. Inmediatamente va a entrar al cielo. Qué fácil, ¿verdad? La Biblia no enseña eso. La Biblia no habla de eso en ningún lugar. Mientras la Iglesia Católica Romana iba en declive, lo que el apóstol Pablo dijo se hacía cada vez evidente. 1 Timoteo 4, 1 y 2. En los postreros tiempos, versión 60, algunos apostatarán de la fe, escuchando a maestros engañadores, escuchando a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen la conciencia, ¿cómo? ¿Cómo dice la Biblia? Versión 60 dice cauterizada. Cauterizada. Como si agarrara un cautín, ¿verdad? Ya no sentían remordimiento, ya la conciencia no les decía nada. No solo había callo, cauterizada, dice Pablo. Así está. Y el gran empeño de los reformadores fue volver a las Escrituras. Para que las Sagradas Escrituras fueran las que gobernaran la vida de la gente y de la iglesia. Por eso, esta gran verdad, solo Escritura, sola Escritura, solo la Biblia, lo que la Biblia diga, lo que la Biblia me enseña, y debe ser transmitida a todos de una manera fiel y de una manera digna. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate. Y también Dios nos lo dice a nosotros en esta mañana, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, a gente fiel, que sea idónea para enseñar a otros. 2 Timoteo 4, 1 y 2. Y lo que Martín Lutero hizo, algo que explotó, y más tarde le siguieron. Hubieron otros reformadores, ¿verdad? Melanchthon, por ejemplo, Zwinglio, por ejemplo, que fueron fieles, hombres esforzados, que a pesar de los peligros estaban enseñando a otros. Y así continuó la reforma por toda Europa. De Europa pasó a América, Estados Unidos, y de allí llegan nosotros. Pero hermanos, el punto es, necesitamos transmitir
las verdades del Evangelio a todos, todo mundo. Hermanos, debemos ser fieles en enseñar las Escrituras. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. La segunda parte del versículo de Primera de Pedro 2:9. Dice, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó y nos sacó de la oscuridad a la luz admirable. Porque eso hizo Dios con nosotros. Por eso es importante la reforma. Entonces, permitamos que la luz del Evangelio alumbre. Isaías 61, que he estado enseñándoles desde hace 3 domingos, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y porque la gloria de Jehová ha nacido en ti. Y Juan 1:5 dice que la luz resplandeció en las tinieblas y que las tinieblas, dice, no pueden prevalecer contra la luz. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué es importante la reforma? Tercer punto. Nos recuerda lo que debemos creer. Romanos 3:28. Romanos 3:28. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obras. Romanos 5:1. Fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y tenemos paz. Gloria a Dios. Y tenemos paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Mire, Martín Lutero sentía su pecado, se sentía condenado antes, ¿verdad?, de ir a la Escritura. Y la continua confesión de Martín Lutero, no sentía perdón, solo sentía la ira de Dios. Entonces eso hizo que él creyera de Dios como alguien que no satisface nada. Y se preguntaba, ¿cómo puede Dios ser justo? Nos trae a un mundo de pecado, de sufrimiento, etcétera, y luego nos reprende por nuestras faltas, y nos condena al infierno. Eso es lo que él pensaba, era lo que él sentía, así vivía con ese tormento. Y un día, dice la historia, leyendo Romanos, cuando llegó a Romanos capítulo 1 y versículo 17, la buena noticia nos revela cómo Dios cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logró del principio al fin mediante la fe.
Y como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Eso cambió a Martín Lutero. Entendió que él no necesitaba satisfacer con obras a Dios. Entendió que él encontraría la satisfacción de Dios a través de los méritos de Cristo, a través de la obra de Cristo Jesús. El hombre es justificado por la fe, lo que ya leímos en Romanos 3:28. Y que una vez justificado por la fe, es donde encuentra la paz con Dios, la paz consigo mismo y la paz con los demás. Es lo que enseña Romanos 5:1, que ya leímos. Y eso cobró vida en el corazón de Martín Lutero, de tal forma que lo llevó entonces a iniciar lo que hoy se conoce como la protesta o el avivamiento del siglo XVI. La reforma del siglo XVI. Cuarto y último, segunda de Timoteo 3, segunda Timoteo 3, 10 en adelante. Mire lo que dice. Segunda Timoteo 3:10. Sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, en Iconio, en Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús va a sufrir, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Qué paradójico, ¿verdad? Engañarán a otros y ellos mismos van a ser engañados. O sea, llega a un punto en que se creen su propia mentira. Eso ya es estar más devaluado que el peso. Es lo que está diciendo. Pero tú, hermano, hermana, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que es verdad. El Espíritu Santo da testimonio que es verdad. Su Espíritu adentro de usted da testimonio que es verdad. No es asunto que usted crea lo que aquí le predicamos. El Espíritu, su Espíritu, le va a dar testimonio que es verdad. El Espíritu Santo, que dice la Biblia que después de creer en Cristo, aceptar a Cristo, nacer de nuevo, el Espíritu viene y está no en usted. Le da testimonio que es verdad. Vea qué interesante. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. Nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar, para capacitar a su pueblo, para que haga toda obra buena. ¿Por qué es importante la reforma? Porque nos insta a continuar en ello. Es lo que está diciendo este pasaje. Mire,
En el tiempo de Martín Lutero y de los reformadores, había muchas doctrinas o enseñanzas que eran muy erróneas. Había muchos intereses personales detrás de cada propuesta. La iglesia de entonces estaba muy apartada de las verdades del Evangelio. Y entonces hubo esa gran necesidad de una reforma. La pregunta es, ¿habrá necesidad hoy de seguir con la reforma? Mire, hay muchas cosas que ya la iglesia lo acepta. Por ejemplo, la ideología de género. Casar parejas del mismo sexo. Pastor, pero si se aman, ¿qué de malo el amor? Dicen que es bueno. Y mire, su lógica. Si Dios es amor, pastor, ¿por qué? ¿Qué derecho tenemos de impedir? Ya está en lo que dijo la Biblia anteriormente. Ellos también van a ser engañados. Ya su mentira se la creen. Por eso Dios dice que ustedes son columna y ¿qué? Fundamento y columna de la verdad. O baluarte y columna de la verdad, como dice la 60. Muchas cosas, muchas ideologías, muchas filosofías. Entonces, hoy necesitamos de una nueva reforma. La gran verdad es que hay una gran necesidad, hermanos. Están permeando dentro de la iglesia toda clase de ideas huecas. Mucha gente todavía cree que las obras le van a salvar, le van a llevar al cielo. En otros lados creen que el evangelio se trata de dinero. ¿No? ¿Qué debemos hacer los creyentes? Después de más de 500 años de haber salido de una reforma, ¿qué debemos hacer? Seguir la doctrina de la Biblia, seguir la enseñanza de la Biblia, tener una buena conducta, seguir el propósito de Dios, estar firmes en la fe. Versión 60, longanimidad, vivir en el amor de Dios, ser pacientes. Segunda Timoteo 3, del 1 en adelante. Es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos peligrosos. Físicamente ya no se diga, pero peligrosos para su alma, peligrosos para su espíritu, peligrosos para su salvación, peligrosos para su relación con Dios. La gente no solo tendrá apariencia, tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, serán malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles, odiarán a lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos,
pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedecer a Dios. Aléjate, aléjate, versículo 5 al final, de esa clase. Son los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están contaminadas por todo tipo de deseo. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Qué triste, ¿verdad? Pero no se saldrán con la suya, gloria a Dios. Por mucho tiempo, algún día, todos se darán cuenta de lo tonto que son. Como pasó, y cita el ejemplo de aquellos en tiempos de Moisés. Pero tú, versículo 10, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Sabes, etcétera. Verso 11. Hermanos, al igual que los apóstoles de Jesús, los apóstoles de Jesús y todos los seguidores de Cristo, de todos los tiempos, surgen nuevos líderes, surgen nuevas tendencias, le llaman ahora, tendencias en las redes sociales. Y hoy han surgido tantos videos y no se dan cuenta que al verlos, que al creerlos, que al hablarlos ya se están contaminando. Una nueva reforma comenzará cuando entendamos lo que Pablo dice, segunda de Timoteo 3:14. Pero tú, hermano, hermana que me escuchas, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad. Mire, su conciencia da testimonio. Su espíritu le debe dar testimonio. El Espíritu Santo, si usted tiene al Espíritu Santo en su vida, le va a dar testimonio. Sabes que es verdad, porque sabes que puedes confiar. Vea qué interesante. Segunda de Timoteo 3:14. Entonces, gracias a Dios por el movimiento de reforma. Conclusión. Estos tiempos son para los hombres y son para las mujeres, cristianos y cristianas, que están dispuestos a continuar aún después de ser traicionados por una amistad, aun cuando hayan perdido el honor o la verdad cambiada, o la gloria de Dios trivializada, o la palabra comercializada. Sin embargo, como en el caso de los reformadores, primero heridos por la causa del Evangelio, que ser silenciado por temor a perder la amistad. Antes, pobre por mi integridad, que ser comprado por dinero.
antes rechazado por vivir la verdad de Dios que ser popular. Antes conducido al arrepentimiento que permanecer en orgullo. Antes muerto por el nombre de Jesús, por el Evangelio, por su causa. Y como decían los reformadores, solo a Dios la gloria. Iglesia, ¿van a aceptar el reto? Quieren decirle, Señor, así será. Columna y baluarte, oh cimiento y columna de la verdad. Espero que Dios le haya hablado a través de este mensaje y espero que su respuesta sea como fue la de Martín Lutero, como fue la de Zwinglio, como fue la de Savonarola, como fue la de Juan Hughes, como fue la tantos otros que podría mencionarles. Y lean, conozcan sus raíces. Pongámonos de pie, hagamos una oración si quiere. Y dígale, Señor, gracias por confiar en mí. Sus propias palabras, dígale, Señor, ayúdame a ser fundamento y columna de la verdad. No se distraiga, en sus propias palabras, dígaselo al Señor. Señor, esta mañana te damos las gracias porque cada vez que abrimos tu palabra, tú nos orientas, nos enseñas y también nos desafías. Gracias por confiar en nosotros, en tu iglesia. Gracias porque dices que somos el fundamento y la columna de la verdad del Evangelio, la verdad que Cristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre sino por medio de Él. La verdad de que sin santidad nadie verá al Señor. Padre, ayúdanos a vencer miedos, ayúdanos a vencer temores. Y te doy gracias por este pueblo, por estas hijas y por estos hijos tuyos que hoy se congregaron aquí. Bendícelos, bendícelos, ayúdalos, ayúdalos, Señor. Que la bendición, el amor de Dios Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con usted. Amén. Amén y amén en el nombre de Jesús.